Yo quiero hablar un tema que todos los mensajes que compartimos cada domingo, todos son importantes, ¿sí? Pero yo quiero comenzar diciéndote que no solamente te llenes de conocimiento de la palabra y que tú puedas hasta citar los versículos, sino yo quiero que la palabra que siempre estés recibiendo, escúchame, es muy importante que esto quede en tu corazón, que la palabra que siempre estés recibiendo realmente transforme tu vida. Porque si no transforma tu vida, no la dejas fluir a través de ti para que provoque cambios en tu conducta, en tu estilo de vida, en tus hábitos, de nada va a servir. Pues tú tienes que hacer que la palabra, esa ya es una responsabilidad tuya, hacer que la palabra impacte tus pensamientos, tu estilo de vida y que provoque cambios. Porque de nada va a servir, pues nada más, es que escuché la palabra de Dios, pero realmente ¿qué efecto está provocando en ti? ¿Realmente está cambiando tu estilo de vida? ¿Realmente te está haciendo una mejor persona? Pues tú tienes que hacer que la palabra haga ese efecto. Y tú tienes que dejar que provoque ese efecto, porque tú la tienes que poner en práctica. ¿Sí me explico? Porque puedes venir, recibir la palabra, irte, aprenderte versículos, pero si no la estás poniendo, no está transformando tu vida, de nada sirvió. ¿Sí me explico? Entonces, tienes que dejar que la palabra provoque ese cambio, pero hazlo. Provoca que eso suceda en ti, ¿sí? Y que seas una mejor persona. Entonces yo quiero hablarte de este tema y no quiero, yo te animo, te reto a que trates de que la palabra fluya en ti, ¿sí? Generando esos cambios, llevándola a la práctica, al trabajo, en tu día a día. Yo quiero comenzar con una cita. Quiero que vayas conmigo a Isaías capítulo 6, verso 1. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubría sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Yo quiero hablar acerca de lo que tú y yo tenemos que procurar. Mientras tú y yo estemos aquí en la tierra, tenemos que buscar vivir en santidad. ¿Sí me entiendes? Mientras tú y yo, Dios nos esté permitiendo vivir aquí, tú y yo tenemos que procurar vivir en santidad. Y en la santidad quiere decir que cada vez vamos a ser mejores. No quiere decir que no cometemos errores, porque santidad no es perfección. ¿Sí me entiendes? Santidad no es perfección, pero santidad sí es ser cada vez mejores, ser más excelentes, ser mejores esposos, ser mejores esposas, ser mejores padres, ser mejores hijos, ser mejores siervos de Dios, etc. Entonces, yo quiero decirte y hablarte acerca de lo que es lo que tenemos que vivir, la santidad. ¿Por qué? Porque la santidad viene de Dios. Lo que te hace santo es la presencia de Dios, la esencia de Dios sobre tu vida, porque Él es santo. Entonces la santidad proviene de Él. La santidad no son reglas.
La santidad no es un vocabulario, porque hay muchos cristianos que están llenos de un vocabulario: Dios te bendiga, aleluya, gloria a Dios, y eso no es santidad. Porque la persona puede decir todo esto, pero si vive mal, pues eso no es santidad. Entonces a veces la gente está pensando que por un vocabulario que realice, un vocabulario cristiano, ya lo hace santo. No. El que tú estés aquí en la iglesia, hoy tú tienes que romper con aquellas cosas que no es santidad, como el vocabulario. El que tú vengas aquí, eso no te hace ser santo, porque estás aquí, pero ¿cómo vives allá afuera? Entonces la santidad proviene de Dios, y tú tienes que entender que no son esas cosas lo que es la santidad. Santidad tampoco es que tú estés en un ministerio, porque mucha gente piensa que santidad es que yo estoy ahí en la iglesia, estoy en la alabanza. No, eso no es santidad. Es que yo sirvo con los ujieres, es que yo estoy en el ministerio de liberaciones. Eso no es santidad. Estoy hablando de lo que no es santidad. La santidad proviene de Dios, y tú la tienes que ejecutar para realmente vivir en santidad. ¿Por qué? Porque Él es santo. Y hay un versículo que hemos predicado muchas veces, y dice que nosotros tenemos que guardar todo nuestro ser. ¿Todo nuestro qué? Nuestro ser. ¿Qué es qué? Espíritu, alma y cuerpo, en santidad hasta la venida del Señor. O sea, tú tienes que cuidar tu cuerpo. Tienes que cuidar que ya no darlo a hábitos y conductas al pecado. Prácticas. Podemos hablar de la masturbación, de la fornicación, del adulterio, a que sea empleado o usado para que con tu cuerpo hagan prácticas de brujería, etcétera. ¿Sí me explico? Pues la Biblia dice que tenemos que guardar nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu en santidad hasta la venida del Señor. Entonces esa ya es responsabilidad tuya y mía. Y tú eres el que vas a tratar de cuidar que tu cuerpo, alma y espíritu se mantenga en santidad irreprochable hasta la venida de Jesucristo, donde no se le encuentre tacha. Ahora, no quiere decir que no fallamos, y por eso es que tú tienes que decirle: Señor, perdóname. Inmediatamente tienes que corregir y cambiar esas cosas, pero no puedes seguir en lo mismo, porque vas a tener que mantenerlo así hasta la venida del Señor. Y la venida del Señor puede ser de dos maneras: o Él te llame a cuentas, o venga en su venida, en el arrebatamiento. Pues no sabemos. ¿Y quién te garantiza que mañana vas a vivir? Por eso, ¿quién te dice que vas a llegar en la noche? Que cancelamos eso en el nombre de Jesús, que Dios tiene muchos años más de vida para ti y para mí, y que vamos a seguir viviendo, porque Dios tiene un plan que cumplir contigo y conmigo. ¿Sí? Pero si llegara a tocar, pues le estás manteniendo bien tu cuerpo, tu alma y tu espíritu al Señor. Eso es lo que tenemos que entender, que tú y yo tenemos un trabajo que mantener nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu en santidad irreprochable, para que no se encuentre tacha alguna en esas tres cosas: cuerpo, alma y espíritu. ¿Sí? ¿Cómo está tu alma? Que son las emociones, los sentimientos. Hay gente que está con enojo, con odio, con falta de perdón, con rechazo. Entonces, ¿cómo está tu alma? Pues tú tienes que mantenerla limpia de todo eso. Ahora, no quiere decir que no te han ofendido, pero tú tienes que guardarla y tienes que decir: entonces perdono. Y eso es vivir en santidad.
O sea, arregla esa parte, corrige esa parte. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, es nuestra responsabilidad mantener esto hasta la venida del Señor. Esto va a ser una lucha de todos los días. Una lucha. Entonces, yo quiero decirte que santidad no es perfección. Para entrar a la santidad, tienes que entrar siempre a través de la puerta del arrepentimiento, reconocer tu error y corregirlo, clamarle a Dios y decirle: Señor, perdóname, y empezar a trabajar en esas cosas que se están cometiendo fallas. Y entonces estás entrando para entrar a vivir en santidad. Pero siempre para vivir en santidad se entra a través de la puerta del arrepentimiento. ¿Sí? Por eso la Biblia dice que el que dice que no peca, le hace a Dios mentiroso, y la verdad no está en él. ¿Sí? Entonces nadie está exento de no fallar, nadie está exento de no pecar. Entonces siempre Dios nos está llamando ¿a qué? A vivir en santidad a través del arrepentimiento. Todo ser humano va a fallar. O te pregunto, ¿tú no has fallado? Porque dime cómo le haces, porque yo no puedo. Todos somos pecadores, todos somos imperfectos. Por eso es que tú tienes que trabajar en vivir siempre viviendo en santidad, manteniendo tu cuerpo en santidad, tu alma en tu espíritu, y no dejar que las cosas externas te contaminen, ni te jalen a dañar tu cuerpo, a contaminar, ni a dañar tu alma, ni a dañar tu espíritu. Porque estamos rodeados de todos esos eventos alrededor de nuestras vidas, y a veces entre nosotros mismos como cristianos provocamos cosas entre los hermanos o entre los mismos miembros de la familia que también son cristianos. Entonces nadie está exento, familia, pero tenemos que caminar, vivir ¿en qué? En santidad. ¿Y cómo entramos? A través del arrepentimiento, reconocer tu error, clamarle a Dios perdón y arreglar las cosas para ser mejores. Vámonos a Apocalipsis capítulo 4 verso 8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir ¿qué? Santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Ok. Si te das cuenta, siempre están reconociendo que tanto todos los ángeles y todos los seres allá en el cielo siempre están reconociendo que la santidad de Dios. Y tú y yo tenemos que reconocer esa parte, que Dios está aquí. Yo tengo que reconocer que Él es Dios santo y que Él no tolera el pecado. Por eso necesito acercarme en santidad delante de Él, y tengo que mantenerme en santidad delante de Él. Y por eso Dios no lo dejó fácil. ¿Cómo? El arrepentimiento. Porque Él es santo. Y si allá en el cielo siempre reconocen la santidad de Dios, porque están ante la majestad, hoy tú y yo sabemos que Dios está en todas. Reconoce la santidad de Dios a través de tu vida, corrigiendo esas partes, esos errores, porque estás delante de Él. Entonces siempre la santidad viene de Él. Ahora, escúchame, porque son dos cosas muy diferentes. En la salvación, el ser humano no interviene. ¿Sí me estás entendiendo? ¿Por qué? Porque la salvación es un regalo de Dios, ¿o no? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, un regalo. Entonces en la salvación yo no intervengo, yo la recibo. Pero en la santidad
sí intervienes tú y intervengo yo, porque allí implica mi voluntad, mi determinación, el reconocer mi error y arrepentirme. Allí sí entras tú. Entonces no confundamos la salvación con la santidad, porque en la santidad allí yo soy responsable. ¿Sí me explico? Tienes que reconocer, y está tu participación de decir: perdóneme, reconozco, pero quiero cambiar. Y lo que te decía, tú tienes que hacer que la palabra siempre provoque ¿qué? Cambios en tu vida, no solamente conocimiento, sino haz que se provoque, deja que fluya la palabra a través de tu vida. Por eso dice: por sus frutos los vas a conocer. Entonces, esto es muy importante, iglesia, ¿sí? Entonces, se requiere que tú empieces a trabajar. Entonces, la santidad tampoco tiene que ver con apariencia externa, ¿sí? No tiene que ver con una vestimenta. Porque hay gente que piensa que por mi apariencia, por mi manera de vestir, o una pañoleta o un vestido largo, ya estoy en santidad. Ya también vimos que no es a través del vocabulario, ¿no? Al decir vocabulario me refiero a que siempre un vocabulario cristiano: Dios te bendiga, hermano, aleluya y gloria a Dios. Eso no es santidad. Porque puedes decir: Dios te bendiga, hermano, pero al rato estás maldiciendo a las personas, a los miembros de tu casa, diciendo groserías. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, no, es tu estilo de vida, tu conducta. Reconocer que hemos fallado. Y les dije de ministerios, a veces la gente piensa que santidad es porque oró por una persona que estaba endemoniada y fue liberada. No, ahí están los dones fluyendo. Porque hay personas que ministran liberación, pero viven mal, actúan mal. Los dones van a operar. Por eso Jesús le dijo: en aquel día van a llegar muchos que en mi nombre le dijeron: en tu nombre echamos fuera demonios. Pues estaban detrás de un ministerio, de lo que Dios les dio, y eso Dios ya no se los quita, pero van a dar cuentas y un día se van a presentar delante de Dios y les va a decir Dios: yo nunca te conocí, hacedor de maldad. ¿Sí? Porque el que hace la obra es Dios, pero la persona va a dar cuentas de sí, de su conducta. Por eso tenemos que guardar ¿qué? Nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu en santidad hasta la venida del Señor, y que no se encuentre ninguna tacha, que sea irreprensible hasta la venida del Señor. ¿Sí? Entonces no te escondas detrás de servicios en la iglesia, de ministerios, de dones. No te puedes esconder. Tú eres responsable de tu conducta, de tu alma, de tu vida. ¿Sí? Ok. A veces pensamos que el danzar es santidad también. O porque estoy allí quebrantado y llorando, eso no es santidad. Santidad es un estilo de vida, ¿sí? De cambios. A veces la gente piensa que porque el diezmar es santidad. Eso no es santidad. Ahora, ¿todo eso lo pide Dios? Claro que todo eso lo pide, que dances, que le glorifiques, que sirvas en algún ministerio, que te congregues. Pues sí, es la Biblia. Pero Dios te va a pedir cuentas de tu vida. De tu vida. Dios te va a pedir cuentas de mi vida. No de lo que hizo fulano, de mi vida. Entonces, tiempo, iglesia, de entender que tenemos que vivir en santidad. Entonces, Dios desea que el pueblo de Dios se manifieste con buenos frutos, frutos del reino. ¿Sí? Es dejar ser a Cristo, ¿qué? Tu Señor, que Él gobierne en tu vida. ¿Por qué? Porque Él es santo. ¿Sí?
Miren, pongan 2 Corintios 7:1. Checa este versículo, donde Dios demanda santidad de tu vida. 2 Corintios 7:1. Dice así: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué dice? Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Qué tenemos que hacer? Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Perfeccionar la santidad en el temor de Dios en nuestras vidas. Y para eso tenemos que estarnos limpiando de todo lo que contamina, todo lo que no es correcto, todo lo que no es de Dios, todo lo que daña nuestra salvación. Porque está en juego tu salvación, está en juego tu vida eterna. Y por eso tenemos que perfeccionar la santidad. ¿Y cómo entramos? A través del arrepentimiento. Reconocer, decirle: Señor, perdóname, pero cambiar. ¿Sí? Por eso dice que hay que limpiarnos, quitar todo eso en tus pensamientos, en tu vocabulario, en tu estilo de vida. Hay que limpiarnos todo lo que está ensuciando nuestra salvación o dañando nuestra salvación, porque tenemos que mejorar y vivir en santidad, porque tenemos que estar con un Dios que es santo, santo, santo. Entonces te das cuenta que allí sí intervienes tú, allí sí eres tú el responsable. Porque a veces decimos: Dios, pero esto, no, esto te toca a ti. Pero Él nos dejó al Espíritu Santo que nos va a estar ayudando. No estamos solos. Y siempre nos va a estar inquietando, redarguyendo o hablándonos. Como hoy te está hablando a ti, me está hablando a mí. Y comienza Dios hablándome siempre a mí, que yo estoy predicando. Tú eres el segundo. Pero primero comienza hablándome Dios a mí, aunque esté aquí cuando estoy predicando. Porque a veces la gente dice: el pastor ya está hablando, diciendo: no, ya comenzó conmigo primero. Me está hablando a mí. Y me está diciendo: Martín, tiene que ser mejor cada vez. Y ya después te está hablando a ti. Pero el trabajo tiene que comenzar conmigo. La palabra tiene que hacer primero efecto en mí, para generarme un cambio y ser mejor. Y después va a ti. Porque a veces piensan que el pastor no está tirando acá. No, espérate, Dios me está hablando a mí primero. ¿Sí? Y yo tengo que responder. Primera de Pedro 1, 15, 16. Dice así: sino como aquel que os llamó, ¿es qué? Es santo. ¿Quién te llamó? Dios te está llamando. Y dice: como aquel que te llamó. Entonces no te llamó el pastor, te llamó Jesús, te llamó Dios. ¿Para qué? Para que seas santo. Porque así como dice así: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en tu manera de vivir. Entonces te das cuenta que la santidad se demuestra con la manera, el estilo de vida, no con estar sentado aquí, no con estar danzando, no con hablar un vocabulario cristiano, no con un servicio, sino en tu manera de vivir, de conducirte, de hablar, de tratar a tu esposo, de tratar a tu esposa, de tratar a tus hijos, de honrar a tus padres, en tu trabajo, siendo responsable, siendo honesto, como patrón, etcétera, todo. Ser santos en toda su manera de vivir, es en tu estilo de vida, tu conducta. Entonces no confundas, ya te dije lo que no es santidad. Por eso te decía que la palabra tiene que generar un efecto en ti, déjala fluir.
que te genere cambio, no nomás, pues sí, fui a la iglesia, me senté, escuché, y de qué trató de decir, pero ¿cómo la estás viviendo? Ponla en práctica. ¿Cuándo comienzas a ponerla en práctica? Saliendo de aquí. Es más, de aquí, si con quién tienes problemas, salúdalo, si no te saludaba. Todo comienza desde ya a vivir en santidad. ¿Sí? ¿Por qué se quedan viendo? Entonces, estamos, iglesia, vivamos en santidad, porque no sabemos en qué momento nos puede tocar o la venida del Señor. Y tú y yo tenemos que cuidar la santidad y tenemos que irla perfeccionando cada vez mejor, cada vez ser mejores. Así que no te agüites porque la regaste en algo, corrígelo y sé cada vez mejor. Refleja a Cristo en tu vida, que vean a Jesús a través de ti, que digan: ese hombre, esa mujer es así, por encima de todo lo que pasó, mira cómo se comporta. Pues refléjalo. Eso es santidad, porque la santidad viene de Él y tú la vas a tener que reflejar. La tienes que manifestar a los seres humanos. Aquellos que te hicieron mal, que te dañaron, que te rechazaron, no lo sé. Sino ¿cómo? Entonces es importante, iglesia. Es en toda nuestra manera de vivir. Primera de Tesalonicenses 3:13, que dice: para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad. ¿Qué implica el corazón? Al hablar del corazón se refiere al alma, donde están tus emociones. ¿Cómo la tienes que manifestar? En santidad, para que sea irreprensible o no se encuentre señalamiento, tacha, culpa. ¿En dónde? En tu corazón, en tu alma, en tus pensamientos, tus sentimientos, tus emociones, tu voluntad, tus deseos. Por eso es que tenemos que cuidarle cuerpo, alma y espíritu. Porque es cierto, pues, que allá afuera nos han dañado. A veces entre la familia ha habido daño, pero es tiempo de arreglar y empezar a vivir una vida diferente. Porque yo la tengo que ir perfeccionando, mejorando. Hay trabajo que hacer, familia. Por eso terminamos con este versículo. Bueno, me falta otro. Primera de Tesalonicenses 5:23. Chéquenlo, porque con este versículo inicié el tema. Dice: y el mismo Dios de paz, ¿os qué? Os santifique por y todo vuestro ser, que es ¿qué? Espíritu, alma y cuerpo, sean guardados ¿qué? Irreprensibles para la venida de nuestro Señor. Con ese versículo inicia que todo tu ser, por completo, tu cuerpo, alma y espíritu, no solamente cuida una área, cuida las tres: cuerpo, alma y espíritu. Porque esperamos la venida del Señor y en cualquier momento puede llegar, o en cualquier momento nos puede llamar, y yo se lo tengo que mantener. Esto es diario, tengo que vivir así al día. Porque ¿sabes cuándo vas a morir? No. ¿Y sabes cuándo va a llegar el Señor? Tampoco. Nadie sabe el día ni la hora, ¿o no? Entonces es un trabajo de mantenerlo así todos los días, ¿sí? Ahora, yo no puedo pensar, escúchame, yo no puedo pensar
o creer que una persona diga que está en santidad cuando vive mintiendo, fornicando, adulterando, deshonrando a sus padres, masturbándose, viendo pornografía, robando, con odio, con chisme, que vive en rebeldía siempre, que habla malas palabras, ¿sí? Que vive mal en su matrimonio. Yo no puedo decir que una persona está en santidad. No puedo concebir. La persona puede decir eso: ay, yo vivo en santidad, pero sus hechos me están diciendo otra cosa. Entonces la persona muchas veces está engañando. Ah, es que yo sigo ahí en la iglesia, sí pues. ¿Y eso qué? Si me están entendiendo, iglesia. Por eso es que yo no puedo concebir de que diga una persona que yo vivo en santidad. Santidad es reconocer mi error y cambiarlos rápido. Y que estoy listo para que si el Señor viene, si ahorita viniera el Señor, ¿estás listo? Si viniera, dijera, ¿sabes qué? Estoy bien, Señor, me voy contigo. Pero ¿cómo estás en tu vida? ¿Cómo estás en tu matrimonio? ¿Cómo estás con tu familia? ¿Estás listo? ¿Sí te irías si ahorita viniera? O nos tocara que nos llamara a su presencia. Por eso es que es diario y a cada momento están perfeccionándonos en santidad. Entonces, al decir perfeccionándonos, tenemos que ir creciendo en ese nivel. ¿Sí? Entonces no te puedes quedar en el mismo lugar. Y con este versículo yo termino, iglesia, este tema, este mensaje. Yo quiero decirte que si tú y yo no vivimos en santidad, no lo vamos a poder ver. Mira, Hebreos del 12, capítulo 12, versículo 12 al 14, vamos a leer. Dice así, Hebreos 12:12. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿Sabes por qué? Porque a veces mucha gente ya se siente desanimada, desalentada, y hasta se siente paralizado, que no avanza, que está en el mismo lugar. Entonces se siente desanimado, se siente frustrado, ¿sí? Y verso 13 dice: y haced sendas derechas para vuestros pies. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que está zigzagueando, y hay que hacer sendas derechas para que lo cojo no se salga del camino. A veces nos hemos desviado tantito, sino que sean, ¿qué? Sea sanado. Ahora, ¿por qué necesita ser sanado? Porque está enfermo. Pues mucha gente está enferma en su corazón o en su alma. Y dice 14, seguid, ¿qué? La paz con todos. Nada más con los que te tratan bien. Con todos. ¿Con cuántos? Con todos. Todo lo que yo tengo que procurar siempre estar en paz con quienes. Y para estar en paz con todos lo tengo que arreglar con todos. Si yo tengo algo, arreglo. Y yo ya arreglo mis cosas y ya estoy en paz con la persona. Y si te faltan 10, trabaja con esas. Pero tenemos que estar en paz. ¿Con cuántos? Con todos. Dice enseguida, dice, y la santidad, ¿la qué? La santidad. Fíjate, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual Nadie verá al Señor. cero. ¿Cuánto pecado crees que Dios te va a tolerar? ¿Con cuánto pecado crees que vas a poder entrar a la presencia de Dios, al cielo? Con nada, porque Él es santo, santo, santo. Si un día tú quieres encontrarte con Él,
el día que te llame o el día que Él venga. Solamente hay que estar en santidad, porque sin santidad nadie. ¿Cuántos? Nadie. ¿Y nadie qué es? Nadie. De los que tengan pecado van a estar en santidad, de la santidad de Dios. Por eso es que hay que trabajar, familia. ¿Cuándo tienes que trabajar? Ya, es de ya. Empezar a cambiar cosas, hábitos, conductas, comportamientos y ser mejores. Pero es de ya. Entonces no te engañes con lo que no es santidad. Tu ministerio no es santidad. Tu estar aquí no es santidad. Que puedas llorar no es santidad. Aleluya y gloria a Dios, nada es santidad. Es tu vida misma. Urge. Y tenemos que cuidar nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Cortar con todo aquello que desagrada a Dios. No te quedes en el mismo lugar. Si te equivocaste, Señor, perdóname, me arrepiento y corrijo y empiezo a ser mejor. Pero ¿cuánta gente sigue amargada y en las mismas situaciones por años, por tiempo? No ha salido de allí. Y no vas a salir de allí mientras no empieces a poner trabajo, porque ya te dije que en la santidad se requiere tu intervención, tu trabajo, tu disposición y tu voluntad, tu esfuerzo, tu perseverancia. ¿Sí me estás entendiendo? Eso requiere la santidad. La salvación no. La salvación es un regalo. Amén.